estar acá hoy con ustedes. Me decía el doctor Grillo cuando llegué que es la segunda vez que un vicepresidente, una vicepresidenta esta vez, viene a la función pública y a mí me alegra enormemente tener esta oportunidad de compartir con ustedes porque creo profundamente en esa labor que ustedes están desarrollando y la agradezco enormemente a cada uno de ustedes por su empeño, por su dedicación, por la mística y obviamente por el carácter con el cual desempeñan esta labor. Me tuve que parar cuando estaba hablando el doctor Grillo porque llamó el presidente de la República y él también les mandó a través mío un saludo muy especial y una felicitación enorme porque el liderazgo de Fernando, pero la labor de todos y de cada uno de ustedes hacen que la función pública tenga un papel cada vez más preponderante en la labor del gobierno, en la labor de un gobierno que quiere de verdad dejar una huella profunda sobre estos elementos de los que hablaba el doctor Diego Molano: eficiencia, transparencia, buena gestión y por supuesto siempre dando ejemplo de transparencia y de compromiso en la preservación, el respeto de los recursos públicos. Y mientras yo lo estaba oyendo a él acá haciendo correcciones en estas palabras que tengo preparadas para ustedes, pensaba cómo es de grato cuando uno trabaja con un equipo en el cual confía, cómo es de grato trabajar haciendo parte de un equipo de gobierno en el cual tenemos mística, compromiso, amor por este país y el liderazgo de un presidente que sin duda está en el cargo que está ocupando porque tiene todo su empeño, toda su dedicación, toda su capacidad, todo su conocimiento y experiencia, que a pesar de la juventud son muchos comprometidos en lograr realmente dejar una huella profunda en el manejo del Estado en Colombia. Y me siento de verdad muy contenta de poder compartir entonces este escenario en el día de hoy, porque como lo ha dicho el presidente Iván Duque, nosotros no llegamos a hacer borrón y cuenta nueva de lo que venía atrás. Tenemos algunas diferencias con el gobierno anterior, pero un reconocimiento unánime. La labor que se estaba haciendo acá por parte de la doctora Liliana Caballero y por muchos de ustedes era una labor de excelencia que por esa razón hemos querido continuar. Nosotros sabemos que realmente la gente grande se para en los hombros de los gigantes. La gente grande no llega a tratar de hacer cenizas la labor de los gigantes. Y por esa razón yo quiero felicitar a todos los que participaron en esa administración de Liliana Caballero, que con muy buen tino viene continuando, viene ampliando, profundizando, también haciendo ajustes con su gran conocimiento y liderazgo, el doctor Fernando Grillo, y que viene, por supuesto, con el liderazgo del presidente de la República a hacer un trabajo que necesita el Estado colombiano desde siempre. También quiero darles a todos realmente un saludo muy especial y yo quisiera pedir que levanten la mano los que hacen parte de la red Rita. Bueno, qué dicha. Me encanta verlos porque ustedes no saben cuánto he peleado yo porque exista esta red Rita. Me ha tocado rabiar, dar coscorrones, ponerme brava, persuadir. Poco a poco, nos faltan mucho más, porque en esta red Rita tienen que estar representadas todas las entidades de la rama ejecutiva y ojalá muy pronto también las entidades del legislativo, también las entidades, por supuesto, del Poder Judicial, porque es que necesitamos realmente que en cada entidad haya el más absoluto compromiso y mensaje. Aquí no estamos para taparle corrupción a nadie, aquí estamos para estar atentos, a conocer, a recibir denuncias, a llevar, por supuesto, todo el análisis responsable, juicioso, a trabajar de la mano con los organismos de control, pero que no haya ningún particular que se sienta con la frustración de que cuando conoce casos de corrupción no sabe a dónde acudir. Y le da miedo ir a la fiscalía y poner una denuncia porque dices que ya una denuncia penal son palabras mayores, qué tal que esto se me revierta, qué tal que después entonces me amenacen, qué tal que pase algo y la gente termina desafortunadamente en la impotencia de no saber a quién acudir. Por esa razón es que de verdad me empeñé tanto desde llegar a la vicepresidencia en que teníamos que crear una red de oficiales de transparencia, una red de funcionarios que conociendo la entidad con propiedad también tengan la capacidad profesional y la agudeza de poder analizar la información que les llega
para determinar qué tanta veracidad puede tener esa información y proceder entonces a activar todos los mecanismos de respuesta por parte del Estado. Para mí es un honor realmente estar acá con ustedes, porque cada uno de ustedes está contribuyendo de manera definitiva al fortalecimiento de esta cultura de la integridad y de la legalidad. No en vano, cuando empezamos con el presidente Duque, nuestra campaña conjunta por la presidencia, nos pusimos de acuerdo muy fácilmente cuáles eran los elementos sine qua non que debía tener nuestro gobierno. La legalidad, pero la legalidad además como consecuencia de un concepto de respeto. Aquí lo que necesitamos es una sociedad donde haya respeto, que eso sea lo que nos caracterice. Respeto por los demás, respeto por la persona humana, por la dignidad de cada ser humano, no importa que piense distinto, tengamos ideologías o posiciones políticas distintas, pero siempre respeto por el otro, respeto por la palabra empeñada, respeto por supuesto por los contratos, respeto por sus trabajadores y respeto siempre por la ley y por la Constitución. Segundo, un gobierno que realmente tuviera total compromiso con el desarrollo económico, con el desarrollo empresarial, con las iniciativas empresariales y emprendedoras de cualquier colombiano, hombre, mujer, especialmente que promueva esas iniciativas empresariales en nuestros jóvenes, porque es de esa manera como se deben generar empleos nuevos en nuestro país, empleos que dignifiquen la vida de los colombianos, empleos que liberen a los colombianos de esa esclavitud en la cual han estado sometidos por muchos años, pendientes de la dádiva del político de turno, pendientes del subsidio, del regalo, del favor, y eso le quita libertad a los ciudadanos. En cambio, cuando la gente tiene un empleo digno, es su trabajo el que le da realmente los recursos para tener una vida digna, los recursos para educar a sus hijos, y entonces acabamos todas estas relaciones de dependencia totalmente oscuras que lamentablemente han caracterizado a nuestra sociedad. Y la consecuencia de estos dos elementos es obviamente terminar con estas brechas sociales que ha habido en Colombia, cerrar esta brecha de pobreza, acabar la desigualdad que hay en Colombia, incluir a todos los ciudadanos en las oportunidades y cerrar la brecha también con las regiones. Como lo decía ayer el doctor Diego Molano y yo estuvimos, lo decía él, ayer estuvimos los dos en Florencia, en la conversación nacional que venimos liderando con el presidente de la República para escuchar uno directamente a la ciudadanía. ¿Cuáles son sus quejas? ¿Por qué hay tanta molestia? ¿Por qué hay tanta desconfianza de todos por todo? No confían en el gobierno, ni en la justicia, ni en los organismos de control, ni en los medios de comunicación, ni en los empresarios. Cuando una sociedad no tiene confianza, no hay nada que nos una, nada que nos determine a defender algo. Y nosotros necesitamos tener sentido de pertenencia en esta sociedad. Y ayer en esa conversación realmente hay momentos donde uno dice, es que tienen toda la razón de vivir tan frustrados, tan rabiosos, porque hemos tenido un sistema que ha tenido muy abandonados a muchos en Colombia, a las regiones, a muchos sectores de la población, y es por todo eso que la labor de cada uno de ustedes es fundamental, porque es que en cada ministerio, en cada entidad del orden nacional, tenemos que mantener una conexión con esos ciudadanos de las regiones del último rincón de Colombia y asegurarnos entonces que las funciones, los servicios, las obligaciones que tiene cada entidad del orden nacional lleguen de verdad a la ciudadanía. Aquí no estamos nosotros para preservar una cúpula de privilegiados cercanos al poder, viviendo todos en Bogotá o en los lugares más fáciles para vivir en Colombia, sino estamos para lograr un Estado que sirva de verdad a todos los colombianos en todos los rincones. Y esa es parte de la labor que ustedes tienen que cumplir, velar todos los días con agudeza, con un sentido crítico, entonces, sobre qué tanto la función de esa entidad, qué tanto su carácter misional realmente se está desarrollando a plenitud. Y por supuesto, entonces, en estos tres elementos de legalidad, emprendimiento, equidad, sabemos nosotros es mucho lo que estamos avanzando, es mucho lo que nos falta todavía por avanzar, y creemos entonces que uno de los elementos más importantes, como es este que surge en todas las conversaciones nacionales,
el desánimo ciudadano por la corrupción, el desánimo y la desconfianza ciudadana por la corrupción, tenemos nosotros la obligación de corregirlo y corregirlo en el corto plazo. Aquí no tenemos 20 años más para ver si podemos mejorar en la eficacia en la lucha contra la corrupción. Yo creo que acá todos estamos notificados suficientemente. Lo que vivimos el 21 de noviembre nos muestra, hay una ciudadanía hastiada. Claro que hay unos instigadores, claro que hay una gente que moviliza parte del descontento de manera muy negativa, tratando de destruir, de incendiar, de acabar, pero también es cierto que hay un gran movimiento ciudadano a decir, no queremos que esto siga como va. Yo misma hago parte de eso, el descontento interno es lo que me llevó a mí a meterme a la política, porque no podemos estar en un país donde preservar el statu quo sea lo que realmente motive a una parte de la ciudadanía. Es la razón por la cual llegamos con el presidente Iván Duque a este gobierno. Tenemos que transformar a Colombia, aprovechando todas las cosas positivas que tiene este país, pero también poniendo los correctivos que estamos en mora de poner como sociedad, como clase política, como miembros de la institucionalidad, y esos correctivos hay que ponerlos como sea, cueste lo que cueste, no importa a quién afecten, no importa cuál sea el privilegio que vamos a tocar, pero hay que poner correctivos para que el Estado colombiano funcione bien y le dé viabilidad a que esta democracia siga progresando, siga profundizándose y a que nuestro sistema económico siga creciendo, generando oportunidades de progreso para todos los colombianos. Y es por eso que resulta tan importante cuando escuchamos este clamor ciudadano, entender la corrupción ha pasado todas las barreras. Desafortunadamente la gente a veces piensa está solamente en la clase política y sabemos que no, están todas las instituciones desafortunadamente de la sociedad colombiana, en lo público, en lo privado, y entonces a nosotros nos corresponde en lo público y en la vinculación de lo público con lo privado, detectar dónde están esos agujeros negros, detectar entonces dónde están esos mayores riesgos y ponerles freno. Por esa razón estamos totalmente convencidos con el presidente de la República que tenemos, primero, el deber legal de luchar contra la corrupción. Segundo, tenemos el deber ético, el deber moral de proteger a nuestro país del riesgo enorme que tiene de caer en quién sabe qué extremismo por cuenta de que la gente está hastiada y siente que no estamos haciendo suficiente contra la corrupción. Todos sabemos, hay montones de cifras, yo ya desistí de saber cuál es la verdad verdadera. Cuando estaba el contralor Edgardo Maya, él decía que se robaban 50 billones de pesos anuales los corruptos. Después entonces la Contraloría sacó otra cifra, que eran 19 billones, en la Secretaría de Transparencia otra, por ahí había un estudio de una sociedad de economistas. Lo cierto es que es demasiada la plata que se llevan los corruptos, y esa plata es la que ha impedido que en lugares como el Caquetá los jóvenes tengan acceso a una educación de calidad. Tienen una única universidad que está en paro hace cuántos meses, anoche se solucionó. Vemos nosotros la deficiencia de la educación superior, de la educación secundaria, de la educación primaria, la deficiencia de hospitales, tantas deficiencias simplemente porque esos recursos se los han llevado a los bolsillos de los privados o cualquiera, a los bolsillos que no tocan. Entonces tenemos esa obligación ética de lograr que cada recurso público vaya a servir realmente al progreso de nuestros ciudadanos. Y también tenemos nosotros claro que todo lo que estamos haciendo es necesario que tenga una continuidad y que tenga también una institucionalidad. No depende solamente de la voluntad de uno. Acá tenemos que seguir, ojalá, cada uno continuando las cosas buenas de otros y aspirando a que esto continúe en el futuro. Y solamente va a continuar dependiendo de ustedes, dependiendo del carácter con el cual ustedes ejerzan su función de control interno, dependiendo del carácter con el cual ustedes, los que hacen parte de Rita, asuman con gran rigor la información que les llega. No se trata de caer acá en el amarillismo, de ver entonces cómo estamos haciendo escándalos de corrupción cuando de pronto también lo que hay muchas veces son venganzas políticas o los chismes que hay de pasillo en tantas entidades que tristemente hacen parte de esa condición humana que necesitamos hacer cambios aquí en la actitud del colombiano, salir de la chismosería,
lograr realmente que haya una posibilidad de progresar como sociedad basados en valores y siempre en la verdad, pero esa es la función que tienen que cumplir ustedes en Rita, evaluar sin tener absolutamente ningún temor, porque cualquiera que sea la persona que esté involucrada en casos de corrupción, tenemos nosotros que enfrentarla con todos los recursos y los instrumentos que nos da la ley, cualquiera que sea la persona, no importa cuál sea el cargo que ocupe. Ustedes saben muy bien, los jefes de control interno no llegan a convertirse en los favoritos, ni en los amigos íntimos, ni de los ministros, ni de los directores, ni de los cabezas de las entidades. Llegan a cumplir una función que les da la ley y eso obviamente a veces genera reservas, pero es la mejor manera además que tiene un funcionario en un alto cargo de cuidarse la espalda. Cuando yo fui ministra de la Defensa, cuando fui ministra de Comercio Exterior, agradecía enormemente cuando la gente de control interno me hacía notar deficiencias, porque es como se cuida uno la espalda. Cuando uno no está para cometer actos de corrupción, ¿qué necesita? Rigor en la oficina de control interno, porque así se cuida uno la espalda. Y por eso, dependiendo de todo esto que ustedes están haciendo, en el futuro habrá mucha continuidad a estos esfuerzos. Nosotros en la Secretaría de Transparencia, en la Vicepresidencia, ustedes saben, la Secretaría de Transparencia hace parte de la Presidencia de la República, pero en nuestro acuerdo con el presidente le pedí traer a la Vicepresidencia tanto el tema de transparencia como el de equidad de género. Son dos temas en los que tengo muchos años de estar trabajando y en esta Secretaría de Transparencia dijimos desde el comienzo, claro, nos interesa apoyar todas las iniciativas para ver cómo hay una cárcel más larga para los corruptos, apoyamos muchos de los proyectos que se plantearon también obviamente en el referendo anticorrupción, pero a mí les confieso lo que más me interesa es lo que menos se ve, que es transparencia y prevención. Si somos exitosos en la prevención, pues eso no se va a ver, pero vamos a saber que hay mucho menos casos de corrupción y eso es lo que nos debe interesar a todos, cómo le ponemos más en la luz a cada decisión de cada funcionario. Yo creo que por fortuna en Colombia cada vez es menos la discrecionalidad, pero sabemos que hay arbitrariedad en todas las entidades y por esa razón aquí hay que ponerle la luz. Cuando hay luz no salen las cucarachas, ni las ratas, ni los animales en ningún espacio, ni en ningún recinto. Entonces si le ponemos luz, hay más transparencia, hay menos riesgos, hay más prevención y vamos a ser nosotros todos muchísimo más exitosos en esta lucha contra la corrupción. A nosotros realmente nos llama la atención que el año anterior se recibieron de los jefes de control interno del orden nacional y territorial 45 informes de 21 entidades concentradas sobre todo en 14 departamentos, Huila, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Antioquia, Santander, Bolívar, Chocó, Nariño, Atlántico, Valle del Cauca, Tolima, Quindío y Cauca. Yo digo, ¿por qué no aparece San Andrés? Qué raro que no aparezca San Andrés. ¿Por qué no aparece acá Córdoba? Qué raro que no aparezca Córdoba. ¿Por qué no aparecen acá tantos departamentos? ¿Y por qué no hay nada sobre Bogotá? Si sabemos que también hay tanta corrupción. Entonces yo simplemente les digo, claro, todo esto nos da a nosotros un dato estadístico, pero quiero invitarlos a fortalecer cada día más esa labor que hacen ustedes, revisando en todas las entidades realmente dónde están los riesgos y señalándolos y tomando los correctivos. Y en el caso de Rita, ya lo mencioné, ustedes tienen dos funciones que son complementarias, son distintas. Las oficinas de control interno tienen una función reglada, está determinada en las normas y está orientada siempre, sobre todo, a advertir el incumplimiento de cualquier norma, de cualquier procedimiento. Es una función proactiva, donde la iniciativa le corresponde a ustedes en las oficinas de control interno. La labor de quienes están en Rita, si se quiere, es una labor más pasiva, es esperar a que llegue la denuncia o la información o a veces el anónimo. Les confieso, cuando yo fui ministra de Defensa tenía una práctica sobre la cual el presidente Álvaro Uribe una vez me dijo, pero no creo que tengas tiempo para eso. Le decía, presidente, yo lo saco como sea. Yo leía los anónimos que me llegaban y muchísimas veces esos anónimos sirvieron, tanto para detectar fallas en el interior del ministerio en temas de transparencia, como también para tener información que nos sirvió a nosotros varias veces para que las fuerzas militares y la policía pudieran actuar contra grupos
al margen de la ley. Entonces creo que uno de los anónimos debe leerlos, pero poniendo su criterio, su conocimiento, su experiencia y sabiendo discernir y sabiendo que cualquier anónimo pues tampoco da lugar a iniciar uno un proceso de investigación ni nada por el estilo. Pero definitivamente son distintas, son complementarias. En Rita hay una labor más pasiva, si se quiere, gracias, una labor más pasiva que en la Oficina de Control Interno, y realmente ambas son muy importantes. Quiero también resaltar cómo en este trabajo que ustedes vienen desarrollando con el doctor Fernando Grillo, pues hemos sido muy claros desde el comienzo en que acá cada uno está para cuidar que haya un buen funcionamiento de la administración pública, un uso eficiente y transparente de cada recurso del Estado, no solamente los recursos en dinero, sino todos los activos del Estado, los carros, el papel, todos los bienes del Estado tenemos que lograr que se utilicen para lo que son realmente las labores misionales de cada una de las entidades y entender que tenemos hoy de verdad una oportunidad maravillosa. Tenemos al frente de la presidencia un presidente que tiene el liderazgo, la convicción, la determinación, la autoridad moral para decir hagamos este esfuerzo entre todos de transformar a Colombia, no solamente cumpliendo nosotros la ley, sino también convocando a que la sociedad colombiana haga cambios en sus actitudes, en su cultura. Tenemos una cultura desafortunadamente a veces bastante cínica, por decirlo de alguna manera, qué pena por utilizar este término, porque claro, es muy fácil señalar al otro y no mirar hacia adentro, como dice la Biblia, más fácil entonces ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Tenemos que lograr que en esta sociedad haya una actitud mucho más sincera de poner correctivos en las fallas que todos cometemos todos los días y ese compromiso siempre del respeto por todo lo público. Tomar conciencia también de cómo las funciones de cada una de las entidades son determinantes, son definitivas para que el sistema económico en Colombia funcione bien o funcione mal. Esto que decía el doctor Diego en su intervención sobre la supresión y facilitación de trámites es algo tremendamente importante. Ustedes seguramente han oído todos también sobre los 22 pactos por el crecimiento y el empleo que hemos firmado nosotros en el curso del año pasado, una parte y otra parte hace una semana con el presidente de la República. Son 22 pactos por el crecimiento que hemos hecho con 100 gremios de la producción colombiana, 100 gremios en todas las áreas de la producción. ¿Y qué fue lo más importante de ese trabajo que duró un año, en donde estuve reunida con los ministros, con los empresarios de todos los sectores? Ver realmente cómo hay pequeños trámites, pequeñas decisiones, pequeñas a veces, digamos que conflictos de interpretación entre una entidad y otra que disuaden a un empresario para invertir en Colombia o para aumentar su inversión. ¿Y qué pasa? Que cuando las inversiones no crecen, tampoco crecen los empleos. Y es muy importante entender es que necesitamos que los empleos en Colombia crezcan en el sector privado. Y yo en eso también soy muy crítica a lo que pasa en Colombia. El Estado es el gran proveedor de empleos. Cada vez, eso puede que haya cambiado un poquito, pero no mucho, cada vez que uno oye a alguien es que está todo el mundo pendiente si le consigue el puesto al amigo, al hijo, al sobrino, al tío, al no sé qué, en el gobierno, en algún lugar. ¿Por qué? Porque es un país que no genera suficientes empleos ni oportunidades de emprendimiento en el sector privado. Los que tenemos hijos, ¿qué queremos? Que los hijos tengan un buen desarrollo profesional, laboral, y ojalá entre menos lo tengan en el Estado, tanto mejor, porque es que el Estado no es un dispensador de favores y tampoco es el que genera empleos. Los empleos que se generan en el Estado, en su mayoría, son empleos que no tienen ningún impacto en la productividad del país, ni en el crecimiento económico del país. Entonces, para nosotros es importante entender que cada uno de los ministerios, que cada una de las entidades tiene que ser eficiente, porque la ineficiencia, la burocracia, los trámites innecesarios disuaden al sector privado de invertir, de generar empleos, de crecer, de generar riqueza, de exportar más, y necesitamos un país creciendo y generando riqueza para el beneficio de todos los colombianos. En esos trámites y en todas esas decisiones que se hicieron en estos pactos por el crecimiento, les quiero contar, increíble, encontramos que había 830, digamos, decisiones que le correspondía, casi todas ellas, creo que son 600 del gobierno nacional, adoptar para que el sector privado se movilizara mucho más.
El propio sector privado nos dijo a nosotros, si todo esto que ustedes ayudan a facilitar, no es a que le hagamos la vida fácil para que se enriquezcan porque sí, sino a que facilitemos, hagamos más transparente, hagamos más eficiente, hagamos más ágil la relación del sector público y el privado. Si todo esto se cumple, el sector privado nos dijo, nosotros estamos en capacidad de generar 1.1 millones de empleos nuevos en los 2 años y medio que quedan de este gobierno, generar 10.000 millones de dólares adicionales en exportaciones y generar 50 billones de pesos adicionales en Producto Interno Bruto. Entonces piensen ustedes, es que esto es algo que le conviene al país. Y uno cuando se da cuenta que es la suma de toda esta maraña de trámites innecesarios, de duplicidad de reportes, de duplicidad de gestiones, la que hace que para el sector privado no sea atractivo estar acá. ¿Cuántos empresarios oye uno que se han ido a Panamá, que se fueron para Ecuador, que se van para otro lado, que se van para Estados Unidos, porque es más fácil desde Estados Unidos exportar a Colombia y producir para vender en el mercado americano que estar acá? No podemos dejar que se nos vaya en la inversión, no podemos dejar que los empleos colombianos se vayan a otro lugar, generemos esos empleos y eso tiene mucho que ver, aunque ustedes no lo hayan pensado así antes, con la labor de ustedes también. Hacer que las entidades funcionen eficientemente cumpliendo las normas es determinante también para que haya en este país definitivamente mejores oportunidades de progreso para todos. Acá nosotros en la Secretaría de la Transparencia hemos pensado con la doctora Beatriz Londoño y con todo su equipo que hay algunos aspectos que se pueden fortalecer en las oficinas de control interno y queremos sugerirlos con gran respeto por la labor de ustedes y por supuesto la del doctor Fernando Grillo. En primer lugar, es importante posicionar más a las oficinas de control interno como uno de los actores más importantes del país en la lucha contra la corrupción. Por eso también es necesario de pronto revisar cómo se pueden modernizar algunos de los procesos de las oficinas de control interno, teniendo en cuenta las normas técnicas ISO, INTOSAI, entre otras. Segundo, lograr una gestión más articulada entre los jefes de control interno y la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Una de las cosas que nos llamó la atención realmente fue ver esta independencia de cada quien por su lado, no, estamos todos mirando para el mismo lado, tenemos que remar juntos y ver cómo nos apoyamos mutuamente. Esto también tiene mucho que ver con las oficinas y los organismos de control. Aquí no estamos ninguno de nosotros para buscar aspiraciones futuras por cuenta del cargo que estamos ocupando. Los organismos de control y nosotros tenemos todos que responder a una función legal, ojalá entre menos protagonismo, mejor, mucho más importante la eficacia que el protagonismo y los anuncios, porque realmente aquí lo que necesitamos es cerrar el espacio a la corrupción, pero tenemos que lograr esa mayor integración entre todos. Tercero, es importante que esta red de anticorrupción y de jefes de control interno del decreto 338 del 19, que fue impulsada por nosotros, la Secretaría, el doctor Grillo, continúe y se emplee a fondo aplicando las mejores prácticas y optimizando sistemas de control y riesgos. Cuarto, la información producida por las oficinas de control interno debe registrarse de manera oportuna y en un sistema preferiblemente digital, confiable, seguro, que evite cualquier nivel de discrecionalidad o manipulación de datos y garantice la preservación y trazabilidad de toda la información. Hoy tenemos la tecnología a nuestro favor. Como decía el doctor Diego Molano, claro, cuando leemos a Noal Joal Harari, uno dice es que todo este avance digital, toda esta convergencia, toda la inteligencia digital, tantas cosas, hoy nos permiten, lo que quedó registrado ya no se puede borrar, nos hace más responsables con quién registró, allí también queda claro quién fue el que incluyó un registro, cómo se va a manipular después, todas estas cosas, pero sobre todo realmente utilizar todo esto para que esos cruces de datos e información nos pongan a nosotros mucho más al frente de dónde están los verdaderos casos de corrupción. Quinto, los jefes de control interno deben ser dotados de funciones que los impulsen a una gestión más activa, con mayor iniciativa y teniendo más contacto con los demás miembros de la entidad y agentes externos que les permitan en un momento determinado verificar información, confrontar criterios, mantener obviamente una línea armónica con las contralorías, auditorías externas, la auditoría general, los beneficiarios, proveedores, veedores y veedores ciudadanos, entre otros.
Sexto, las oficinas de control interno deben fortalecer sus esfuerzos para prevenir actos de corrupción, minimizar los riesgos, maximizar las oportunidades de mejora en cada una de las entidades. Séptimo, todo hallazgo en las auditorías o conocimiento de un hecho que signifique la materialización de actos de corrupción debe ser incluido de manera inmediata en el correspondiente mapa de riesgo de corrupción, de los planes anticorrupción y de atención al ciudadano, y es también indispensable adoptar los respectivos controles para evitar que esos hechos se vuelvan a materializar. En los eventos en los cuales esté incluido el riesgo de corrupción y que se llegue a materializar, es indispensable que los jefes de control interno revisen con las instancias que correspondan y de manera inmediata las causas que lo originan, el control que se esté aplicando y las acciones correctivas con el fin de adoptar o mejorar los controles necesarios. Este debe ser un proceso continuo. Octavo, las oficinas de control interno deberán propiciar encuentros de socialización con los demás integrantes de la entidad para proponer por una cultura de control, de autorregulación y de cero tolerancia con los riesgos de opacidad y de corrupción. Noveno, implementar las mejores prácticas internacionales y estándares OCDE existentes en materia de procesos y auditorías que sean pertinentes de acuerdo al análisis del contexto y a las capacidades institucionales. Décimo, en los procesos de auditoría o una vez se tenga conocimiento de un posible hecho de corrupción, las oficinas de control interno deben informar de manera inmediata a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República tal situación, atendiendo lo dispuesto en el decreto 338 del año 2019. De tal manera que yo realmente creo es mucho lo que hemos hecho, pero es mucho más lo que tenemos nosotros por hacer. Tenemos que lograr corregir esta percepción que existe en los ciudadanos de impotencia, de que el país está anegado de corrupción, de que nadie está haciendo nada, de que a nadie le importa nada y de que nadie va a poder hacer nada contra este fenómeno. Ustedes vieron muy bien cómo la semana antepasada salió el informe de transparencia, tuvimos una leve mejoría, 3 posiciones ascendimos en ese índice de transparencia, eso no es nada, estamos cerca a países muy corruptos de todas maneras y por esa razón nosotros tomamos la decisión de ponernos una meta muy ambiciosa. Le planteé al presidente y él está totalmente de acuerdo, debemos lograr que Colombia esté ubicada entre los 50 primeros lugares, posiciones, en ese índice de transparencia que ustedes saben que tiene 193 países, si no estoy mal, tenemos que estar entre los 50 primeros países. Y en los indicadores de corrupción, que es el que saca obviamente toda la ponderación de la situación del país, debemos lograr que Colombia quede entre el lugar 25 y el lugar 29. Esa es la meta que nos hemos puesto. Esto supone que tenemos que trabajar permanentemente, no vernos una vez al año. Por esa razón hemos venido hoy con la doctora Beatriz, con parte de su equipo para que nos conozcamos, para que se conozcan, para que estemos de la mano. Nosotros tuvimos ayer una primera reunión con Transparencia Internacional precisamente porque queremos también entender bien cómo es que hacen ellos su análisis, cómo hacen sus encuestas, dónde es que estamos realmente fallando más, porque acá también sabemos, hay una información cualitativa y otra información cuantitativa. Tenemos entonces que concentrarnos en hacer un plan de trabajo indicador por indicador para cambiar esta percepción ciudadana y para lograr entonces prevenir eficientemente cualquier riesgo de corrupción. Quiero decirles una vez más, de verdad nos sentimos muy orgullosos de trabajar con ustedes, nos sentimos muy confiados en que con un equipo como el que ustedes integran, con un liderazgo como el que tienen ustedes a través de Fernando Grillo, por supuesto con un apoyo permanente como el que ustedes tienen que saber que reciben directamente toda la Presidencia de la República, el DAPRE, encabeza el doctor Diego Molano, el presidente de la República permanentemente ejerciendo este liderazgo, tenemos de verdad una oportunidad grande de transformar a nuestro país en esta materia. Así es de que manos a la obra, definan ustedes con Beatriz cómo van ustedes a trabajar, tenemos que ser exigentes, tenemos que ayudarnos mutuamente, repito, hay que lograr que todas las entidades del orden nacional tengan sus oficiales de transparencia, queremos darles a ustedes todo el apoyo
porque sabemos esto es novedoso, esto no existía en el Estado colombiano. Esto a mí simplemente se me ocurrió también pensando, bueno, yo también he estado muchas veces en el sector privado y allí siempre hay oficiales de cumplimiento y es un poco la idea que he querido traer al sector público, pero nos toca ir construyendo sobre la marcha, cómo hacemos más eficiente el trabajo de ustedes, cómo los ayudamos más, cómo los capacitamos más. Estaba hablando ahora tanto con Diego como con Fernando, tenemos que lograr que la ESAP también se involucre muchísimo más en esta formación, entrenamiento, reentrenamiento, especialización y lograr tener el mejor servicio público, ojalá de América Latina. Tenemos allí un trabajo que hemos venido haciendo con Diego, el Reino Unido nos está dando una cooperación sobre cómo lograr este mejor servicio público en Colombia. Aquí hemos tenido un país demasiado dado al clientelismo. Yo quisiera que ojalá todo el sector público funcione por méritos, por conocimiento, por capacidades, que tengamos muchas barreras de entrada. Desafortunadamente en Colombia pasa al revés de lo que sucede en el Reino Unido y en otros países desarrollados. Aquí es fácil entrar al sector público, después dificilísimo sacar a un mal funcionario. Necesitamos que sea muy difícil ingresar para que realmente haya excelencia y sepamos que quien está en el sector público es la élite intelectual, la élite en el conocimiento, la élite en la integridad, no la élite social. Los mejores de los mejores son los que necesitamos en el servicio público y ese trabajo que estamos haciendo con la ayuda del Reino Unido también sabemos nosotros que va a contribuir a que nos sintamos verdaderamente orgullosos de decir el día de mañana cualquiera de nosotros hacemos parte de los funcionarios públicos de Colombia. Muchísimas gracias por su trabajo.